Muy buenas amigos, pues hoy vamos a ver cómo sacamos portabrocas de diferentes máquinas. Tenemos en cuenta que los portabrocas se pueden gripar, ¿vale? Se pueden ir y entonces nosotros lo que vamos a hacer es intentar explicar varias fórmulas para extraer los portabrocas tanto de una máquina de batería como de una máquina eléctrica. Vamos a ver. Este en concreto está bastante oxidado y fijado adentro al eje. Vamos a ver los diferentes tipos de fórmulas que tenemos para hacer esto y espero que les sirva a aquel que tenga un portabrocas dañado. Vamos a empezar con la máquina de batería. Las máquinas de batería, como suelen tener marcha izquierda y marcha derecha, son máquinas, digamos, reversibles, que se les denomina. Los portabrocas suelen tener un tornillo fijando el mismo aquí en el interior, que este tornillo es rosca izquierda. Quiere decir que para ver este tornillo yo dispongo de una lamparita LED, y vamos a intentar que usted también lo visualicéis. Ahí es la mejor toma que he podido coger para que veáis que tiene un tornillo interior. Entonces, este tornillo interior en concreto, en este portabrocas lo que tenemos es un tornillo de este tipo Torx. En este caso es un Torx 20. Vamos a meterlo y, como os he comentado, este tornillo es a izquierda, con lo cual no aflojaríamos en el sentido antihorario. Hay que hacerlo como si fuese un tornillo normal, como si fuésemos a roscar al revés, a derecha. Estará duro, ¿vale? Pero el portabrocas, el tornillo, sale. Ahora veremos un ejemplo de si no sale, cómo podemos hacerlo. Una vez que hemos terminado el tornillo, aquí lo tenemos. En el tornillo tenemos aquí, para que lo podáis ver, tornillo rosca izquierda. Esto que tenéis aquí azul, no sé si lo podéis distinguir bien con la cámara, es un fijatornillo. Se hace precisamente para que al girar a izquierda el portabrocas no se suelte, ¿vale? Muchos tornillos tenemos el problema de que cuando lo miras por arriba no tienen ningún tipo de muesca, sobre todo cuando son tornillos tipo estrella, se suelen ir mucho más al roce con la broca, ¿vale? Una vez que ya tenemos quitado el portabrocas, vamos a intentar abrirlo a tope. Lo abrimos a tope, o hacemos uso del... ¿Vale? Lo abrimos a tope, aquí estaría a tope. Entonces, ahora el portabrocas puede ser que salga, digamos, manualmente. En este caso está muy duro y, como veis, no sale, ¿ok? Entonces, lo primero sería, como hemos comentado, aflojar el portabrocas todo lo que podamos, y ahora nos vamos a ayudar de una llave de Allen. La colocamos como si fuese una broca, agarramos y ahora vamos a apretar, apretamos como si fuese una broca, y lo que hacemos es pegarle, lo fijamos. Ahora en este tema, pues simplemente si nosotros le damos vuelta a la broca, pues como estáis viendo, giraría como una broca normal y corriente. Ok. Teniendo el portabrocas, da igual en qué posición tengamos la máquina, lo importante es que con el banco de trabajo roce lo que sería la parte de la cabeza. En este caso vamos a ponerlo de esta manera para que con una maza le demos un golpe en seco en esta posición. En esta posición lo que vamos a hacer es que, como el portabrocas está cogido, intentamos aflojarlo y simplemente le damos un golpe seco. No ha aflojado, no pasa nada, le damos otro intento, vemos que está duro. Y es importante, ya estáis viendo cómo el portabrocas ya ha soltado. Nuestro portabrocas ya ha soltado.
¿eh? Ya tendríamos quitado nuestro portabroca. Y nos queda el portabroca fijado al portabroca, que lo podemos quitar perfectamente de su cogida. Ahora vamos a volver a colocarle el portabroca. Llegamos a tope, le podemos hacer girar para que lo tengamos bien puesto. Vamos a aflojarle ahora el portabroca. Le vamos a colocar su tornillo para que veáis, digamos, el proceso total. Ahora en este caso, a la hora de apretar el tornillo, sería girando como si anteriormente estuviésemos aflojando. Lo vamos a apretar a tope y vamos a hacer, ya aquí cuando giremos al sentido izquierda, la máquina no afloja porque tiene su tornillo. Con el portabrocas abierto vamos a ponerlo en el tornillo de banco para hacerle una operación con otro taladro. Vais a ver cómo sacamos, cómo extraemos los tornillos cuando estos están descabezados o están que no se ven o están gastadas las muecas, para ver cómo lo sacamos. Bueno, señores, aquí tenemos, como estáis viendo, bastante buen plano el tornillo. Y imaginemos que este tornillo lo tenemos totalmente comido, ¿vale? No tenemos mueca ninguna. ¿Cómo hacemos para sacar ese tornillo? Pues, o bien con un extractor de tornillo, pero la fórmula más sencilla es con un taladro y con una broca. Vamos a colocarle, vamos a utilizar nosotros un taladro de batería y vamos a extraer el tornillo. ¿Cómo? Vamos a comerle la cabeza al tornillo, es muy simple. El portabroca que hemos utilizado hay que soplarlo muy bien, ¿vale? Echarle aire para quitar todas las virutas, todo el resto, y simplemente colocarlo de nuevo, ponerle su tornillo a izquierda y estaría funcionando. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando la máquina gira a izquierda, la máquina se va a aflojar. A derecha no, pero a izquierda únicamente le hagamos un poco de fuerza, nos vamos a quedar con el portabroca en la mano. Está, de haberse quedado fuera, está bastante un poquito oxidado y no tiene ya tornillo interior, por lo menos no se ve. Entonces, mucho me temo que este se podría hacer la misma opción. En este caso vemos que nos parece ser que no hay tornillo. Vamos a ver cómo sacamos este portabroca sin necesidad primero de abrir el equipo y después si tenemos necesidad de abrirlo. Aquí sí tenemos la posibilidad de aflojar y de apretar, o sea, el portabroca funciona, pero imaginemos que no funciona. Donde se nos haya quedado atorado, sea donde sea, una llave de presión. Dándole algún golpe en seco, ¿vale? Aquí, cuando el portabroca no admite. Pero
Si este sistema no funciona, la opción que tenemos desmontando la herramienta. Vamos a ver cómo. Esto siempre con la máquina desenchufada, ¿ok?